Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en esta mañana en Apocalipsis capítulo 18. Y en esta mañana nos vamos a dedicar a meditar un poco en los versículos 12, 13 y 14 de este capítulo. Vamos a dejar pendiente el versículo 11, que no lo hemos estudiado, para el próximo domingo. ¿Les parece? El capítulo 18 describe los cargos contra la Gran Babilonia o contra la Gran Fornicaria, que es vista en el capítulo como una mujer, pero también como una gran ciudad, ¿cierto? Como un gran sistema. Hemos dicho que no es mujer, que no es religión, que no es ciudad. Es un gran sistema de maldad que incluye ideologías, que incluye conceptos jurídicos, que incluye pautas de gobierno político, pero hoy estamos un poco dedicados a ver elementos económicos o elementos de transacción o de negocio de este gran sistema babilónico. Es decir, la Gran Babilonia no solo representa un sistema de perversión, un sistema de maldad y de confusión. La Gran Babilonia también representa un gran sistema económico. Por eso muchos dicen que este sistema sería como el mercado común europeo, o como los grandes bloques económicos del mundo, especialmente en Norteamérica, en Europa o en Oriente, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos rehusamos un poco a aceptar este entendimiento porque creemos que este sistema del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis no se reduce a un mercado contemporáneo o a un bloque económico o político contemporáneo de naciones actuales, sino que este gran sistema representa toda la perversión y todos los negocios del mundo, las transacciones del mundo desde el pecado, es decir, desde Génesis 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que este sistema económico no es el mercado común europeo, o los bloques de Oriente, ¿cierto? Chinos o japoneses o coreanos, sino que estos son sistemas económicos que han gobernado las transacciones del mundo desde el pecado en Génesis 3. El versículo dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. La semana pasada comenzamos a introducir una endecha que es posiblemente una de las endechas más amplias y más lacónicas del libro de la Biblia y por supuesto del libro de Apocalipsis. Es una endecha que pareciera como una coral, ¿cierto? Como una sinfónica, pero no una sinfónica de música agradable o placentera o de música cultural o típica, sino una endecha de música fúnebre, ¿sí? Una endecha que consiste en un himno fúnebre o una canción de tristeza o de dolor o de lamento. Y dijimos la semana pasada que esa canción o esa música de endecha del capítulo 18 de Apocalipsis se va a cantar a tres voces, o van a participar tres grupos, ¿sí? O va a ser a tres estrofas. Una primera estrofa la entonan, ¿recuerdan quiénes? Los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, incluidos todos los jueces y políticos y los que han ejercido poder y autoridad sobre las naciones. La segunda estrofa de esta música triste o de esta música fúnebre la van a cantar los mercaderes, es decir, todos los negociantes, los empresarios y los consumidores. Y la tercera estrofa está por verse, la van a cantar los empleados, especialmente los empleados marinos, ¿cierto? Los pilotos y los que viajan en naves y los que están empleados en flotas mercantes. Entonces estamos en la segunda estrofa de la endecha. Esta segunda estrofa le corresponde a los mercaderes de la tierra, ¿sí? Es decir, todos los que hacen transacciones, los que tienen negocios, los que compran, los que venden. Y hemos hecho énfasis que la marca de la bestia en Apocalipsis da capacidad o permite o facilita a todos comprar y vender. ¿Recuerdan? La marca de la bestia del 666 es para que todos los que tengan la marca puedan comprar y puedan vender, es decir, para que puedan ser empresarios o negociantes
y para que puedan ser consumidores de los productos de los negociantes. Eso es importante, ese binomio de conceptos en Apocalipsis, porque es comprar y vender. Unos venden y otros compran, ¿cierto? Unos ofrecen y otros consumen, ¿cierto? Unos ponen el negocio, pero para que ese negocio funcione, ¿qué necesitamos? Clientela, ¿cierto? Clientes, consumidores, gente que vaya y compre. Y esto es importante porque esas son transacciones de la vida común. Todos nosotros tenemos que comprar, todo el tiempo compramos y otros vendemos, ¿cierto? Son transacciones de la vida diaria. Aquí no hay problema en comprar y vender. La Biblia no sataniza la venta y la compra, porque todos vivimos en una sociedad así, en una sociedad de mercado. De hecho, ya hoy ustedes tuvieron que haber hecho algunas compras posiblemente, o algunos han hecho algunas ventas. Y es común de la vida diaria, ¿sí? Dios no sataniza eso porque hace parte del comercio, de la vida económica en la cual nosotros vivimos. Lo que la Biblia sataniza no es que compremos y vendemos, sino qué es lo que vendemos y qué es lo que compramos, ¿sí? Eso es lo que hay que revisar, ¿sí? Dios no está diciendo que Babilonia vende y compre, que los creyentes ni compran ni venden. No, lo que está diciendo es qué es lo que se compra y se vende. En primer lugar, dijimos que Babilonia representa un sistema de maldad. ¿Quiénes son los garantes de ese sistema de maldad? ¿Quiénes son los que imponen sistemas políticos, jurídicos y judiciales e ideológicos de maldad? Los reyes, los gobernantes, los militares. Ellos se han complacido en imponer jurídicamente o imponer políticamente o en imponer jurídicamente sistemas de maldad. Y esos sistemas de maldad son de perversión, de confusión y ajenos a la voluntad de Dios. Cuando esta gran ciudad es destruida, ¿quiénes son los primeros que lloran? Los reyes de la tierra, porque ellos se han enriquecido y se han embriagado con toda la maldad del sistema babilónico. Y recuerden que ellos se paran lejos de la gran ciudad y comienza el lamento. ¿Se acuerdan cuál es el estribillo común o reiterativo de este canto fúnebre? ¡Ay, ay de la gran ciudad! ¿Cierto? O qué lástima, o qué tristeza, o qué pérdida, ¿sí? O qué dolor. Acabamos de perder una gran ciudad que representaba para nosotros poder, autoridad y gobierno. Ciudad que representaba para nosotros sistemas ideológicos y jurídicos. Y ciudad que representaba para nosotros oportunidades de imponer nuestra fuerza y de causar gran daño o gran afectación por la fuerza en los reyes y los gobiernos de la tierra. Mientras ellos ven esta ciudad que está consumida en cenizas, lloran y se lamentan. Y ya nosotros explicamos esto. La segunda estrofa, o los que entran a acompañar en una segunda oportunidad este canto fúnebre, son los mercaderes de la tierra. ¿Quién creyera que los mercaderes también están afectados? ¿Sí? Hasta aquí habíamos visto solo reyes, gobernantes. Recuerden que cuando desfila la gran Babilonia, ¿recuerdan quiénes la acompañan en ese desfile? Los reyes de la tierra. No habíamos visto mercaderes, solo reyes. Recuerden que cuando este gran sistema anda cabalgando sobre la bestia, tiene 10 cuernos y los 10 cuernos representan 10 reyes o sistemas de gobierno. Es decir, siempre habíamos visto el sistema babilónico en complicidad con los reyes de la tierra gobernando. Y nosotros pensábamos que ahí terminaba la historia. Sin embargo, el capítulo 18 nos va a decir que la historia no termina con los reyes, ni con ese sistema político perverso, que en esa historia también están involucrados en gran escala todos los mercaderes de la tierra. ¿Quiénes son los mercaderes? Los comerciantes, los que venden, los que tienen negocios, los que tienen cosas para vender y para ofrecer. Pero cuando habla la Biblia de los mercaderes, también habla de las mercancías. Es decir, si hay mercaderes, esos mercaderes que ofrecen una mercancía, es decir, un producto, tienen algo para ofrecer. Y si hay mercaderes y hay tiendas de mercado y hay productos que se exhiben en las estanterías, ¿qué más necesitamos que haya para que el negocio funcione? Compradores, que vayan y compren, que vayan y queden obnubilados, ¿cierto? O descrestados con esos productos y que ellos hagan toda la inversión o el negocio para que el negocio funcione. Es decir, hoy vamos a hablar de los mercaderes
que son los que ponen el negocio. Vamos a hablar de los productos que ellos ofrecen, pero también vamos a hablar de los que consumen los productos. Porque todos hacen parte de esta segunda estrofa, que van a llorar y lamentar por la pérdida o la destrucción del sistema económico de la Gran Babilonia. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los mercaderes y las mercancías y los consumidores de esas mercancías o productos con que Babilonia haya sido destruida? ¿En qué les afecta a ellos? ¿Sí? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se lamentan? ¿Por qué participan de este canto fúnebre? Si no tuviera nada que ver su economía o su sustento o su bienestar económico con la destrucción de una gran ciudad. Si ellos se lamentan y lloran, y ellos participan de este canto fúnebre, ¿qué es lo que podemos pensar? Que este sistema babilónico está claramente auspiciado por sistemas políticos de poder, sistemas militares y sistemas jurídicos, pero ¿a quién también beneficia estos sistemas políticos? A los sistemas económicos. Es decir, la política y la economía están directamente relacionadas. No hay una buena política, entiéndanme, buena, si esa buena política no representa para el pueblo bendición o prosperidad o resultados económicos. Si ese sistema político no redunda en riqueza y en bienestar y en tranquilidad y estabilidad, ese sistema político no es bueno. Eso es lo que nosotros entendemos. Y es claramente lo que el texto nos está diciendo. Entonces, lo que vamos a decir en primer lugar es qué tiene que ver estos mercaderes y estas mercancías con este lamento y con la destrucción de la ciudad. Si ustedes miraron un poco atrás, el versículo 9 y 10 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Es decir, cuando la ciudad quede arruinada por parte de Dios en su juicio. Y parándose lejos estos reyes, por el temor de ser juzgados también y de ser atormentados como la gran Babilonia, dirán, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Acto seguido, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Casi repite lo mismo que dijo en el versículo 9. Los reyes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella. Ahora el 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías o sus mercancías. Recuerden lo que nosotros dijimos en la semana pasada. ¿Por qué los reyes se lamentan por la destrucción de Babilonia? ¿Recuerdan? ¿Porque amaban a Babilonia? No, porque se beneficiaban de ella. ¿Por qué más lloran y se lamentan? Porque la destrucción de Babilonia representa para esos reyes el fracaso en sus proyectos políticos. Es decir, no están tan interesados en Babilonia, están más interesados en sus planes de gobierno y en sus propuestas económicas y políticas. Pero igual está pasando con estos mercaderes. ¿A los mercaderes realmente les interesa Babilonia? ¿Qué es lo que les interesa? Versículo 12, versículo 11. ¿Qué les interesaba de Babilonia? Que era la plataforma ideal, que era el escenario ideal para ellos poder comprar y vender y de esa manera ver utilidades. Y nosotros dijimos la semana pasada que no todos los que van al funeral les duele la muerte del difunto. No todos los que van al acto fúnebre están totalmente acongojados porque se murió un ser querido. Muchos están llorando porque no hay quien les pague el arriendo el próximo mes. O muchos están llorando porque cuando el difunto ya no está, pues la deuda muere. Y entonces, ¿quién me paga lo que me quedó debiendo el difunto? ¿Sí? Muchos están llorando porque esa persona representa para mí es beneficio, no pérdida en el sentido de que se fue. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Entonces, ¿cuál es el negocio? Si cada uno de nosotros estuviéramos pensando en montar un negocio, en poner un negocio rentable o lucrativo, ¿qué tipo de negocio pondríamos? Ninguno de nosotros pondríamos un negocio que vaya a fracasar o que no tenga rentabilidad o que no represente una buena oportunidad. Ninguno.
Por sentido común, toda persona quiere tener un negocio que sea rentable, que sea productivo, que le vaya bien, que consiga el dinero necesario y que no tenga que esforzarse tanto. ¿Sí? Babilonia es un ejemplo para enseñarnos qué tipo de negocios son los que más rentan. ¿Sí? ¿Ustedes quieren saber cuáles son los negocios más rentables? Miremos aquí este texto. Babilonia nos va a enseñar porque Babilonia ya hizo carrera. E hizo carrera dándonos a entender cuáles son los beneficios económicos y cuáles son los renglones de la economía que más se mueven. Y en esos renglones tenemos que invertir. ¿Sí? Ahí está el dinero, ese es el negocio. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Ese es el negocio. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? La primera parte del versículo 12 nos dice cuál es el negocio. ¿Cuáles son en estos 3 versículos los 3 renglones en los cuales cualquiera de nosotros debiera invertir si quiere tener buen dinero? ¿A ustedes les gusta la plata? A mí también. ¿Quieren tener buen dinero? Acá hay 3 negocios rentables. Tomen nota, porque si ustedes ponen esos negocios probablemente les va a ir muy bien y van a tener buen dinero rápido y saldrán de sus necesidades. El primer negocio es mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Ahí está el primer negocio. Tomen nota los que quieren invertir, los que tienen ahí capital y quieren invertir. El primer negocio tiene que ver con joyas codiciadas. Tiene que ver con todo tipo de ajuar, telas, perfumes, fragancias y joyas. ¿Sí? Oro, plata, perlas, esmeraldas, diamantes. Ese es el primer renglón de la economía babilónica que garantiza o que asegura que cualquier inversionista le va a ir bien. ¿Sí? Que cualquier persona que invierta su dinero o su capital en ese negocio le va a ir bien. Ese es el negocio de las joyas preciosas, o el negocio de las joyas codiciadas, o el negocio, permíteme decirlo de otra manera, el negocio de la ambición. ¿Quién no quiere tener un buen vestuario? Todos queremos tener un buen vestido, con ropa fina, con buenos diseñadores, y que todo el ajuar nuestro sea codiciado. Perlas, joyas, relojes, anillos y buenas fragancias. ¿Alguien no quiere eso? Todos queremos. Ese es un buen negocio. Si usted invierte en una boutique o en un negocio donde usted puede exhibir telas finas, vestidos finos y joyas y fragancias finas o importadas, con toda seguridad que a usted le va a ir bien. Porque las personas así no tengan para la comida, ¿en qué invierten? En lujos, ¿sí? En cosas que muestren y que llamen la atención, en cosas que pueda uno sentirse cómodo y seguro y dar la impresión de que uno tiene comodidad y que uno se viste bien y que uno huele bien y que uno se presenta muy bien. Las joyas codiciadas son un renglón de la economía. En el versículo 14 habla de todo fruto codiciado. Ahora es interesante porque los frutos codiciados es una de las cosas que el hombre más anhela. ¿Recuerdan Génesis 3? ¿Por qué Adán y Eva se fueron tras el árbol prohibido? ¿Recuerdan? Porque el árbol de la vida o el fruto del árbol prohibido dice que era un fruto codiciado. ¿Codiciado a qué? A la vista. Es decir, se veía bien, era muy atractivo a la vista, era muy agradable a la vista, era muy codiciado de acuerdo a la codicia del corazón del pecador. Y ellos entraron en el negocio. Adán y Eva apenas vieron ese producto exhibido, ¿qué dijeron? Este es el negocio, porque era un fruto codiciado, era un fruto atractivo, era un fruto sugerente, era un fruto que captaba la atención y que no había pérdida, aparentemente. Lo primero que nos va a decir aquí la Biblia en este gran listado de productos es que un renglón de los negocios productivos
que el mundo ofrece son los negocios que atraen la ambición de los clientes. Es decir, ponga usted en su estantería algo que a la gente ambicione y la gente corre y lo lleva. Porque una de las condiciones del corazón nuestro es la ambición. No nos saciamos con nada y queremos tener más y queremos competir y queremos dar la impresión que tenemos dinero y que podemos comprar y darnos lujo y gusto. Cuando uno va al centro comercial, que nuestras grandes ciudades están invadidas de centros comerciales, ustedes se dan cuenta que toda la presentación del centro comercial, los boutiques, los espejos, las entradas, los estantes, ¿para qué están diseñados? ¿Cierto? Usted llega y mira tras el vidrio y ¿qué dice? No, yo entro, de una. Y todo lo que uno encuentra en el centro comercial, uno lo necesita. Uno ni sabe qué es ni cómo se usa, pero a uno le hace falta eso. ¿Sí? Uno nunca ha tenido eso, pero uno dice, eso lo necesito, eso es lo que me merezco. ¿Sí? Así quisiera tener mi casa, mi alcoba, así quisiera tener en el garaje mi carro, así quisiera tener en mi mesa de noche los perfumes. Todo eso que está en el centro comercial yo lo necesito. Y yo no estoy diciendo que no vayamos a los centros comerciales, pero los centros comerciales, ¿qué ponen a prueba en nosotros? No la necesidad de un bien necesario o elemental o básico, sino ponen a prueba o a desafío nuestra gran ambición. Así están diseñados los centros comerciales. ¿Sí? Son centros que atraen la atención. ¿Sí? Uno así no tenga para el almuerzo, pero hay que ir al centro comercial. Así no tenga para el arriendo, pero hay que ir a darse un lugarcito el viernes o el sábado o el domingo en el centro comercial. Y se exacerba la ambición. ¿Sí? Entonces uno, si no tiene dinero, pero ya lo vi en el centro comercial, ¿uno qué dice? Ese producto es mío, lo tengo que comprar. Y a la entrada de los centros comerciales recuerden que hay muchas personas ofreciéndonos tarjetas. ¿Sí? ¿Y qué nos dicen? Esa tarjeta la puedes tener ya mismo, ¿sí? Ya mismo y te puedes llevar lo que tú quieras. Es interesante eso porque es justo lo que la Biblia nos dice que nos ofrece Babilonia. Ahora, yo no estoy diciendo que no pudiésemos comprar y que no pudiésemos invertir. Lo que estamos diciendo es lo que no debiéramos es ser movidos por la codicia, por la ambición y por la avaricia en ningún tipo de compra. Porque claramente cuando yo compro movido por la ambición o por la avaricia, yo estoy dejándome llevar por los negocios de la gran Babilonia. Muchas de las deudas que nosotros tenemos no son deudas necesarias o no son deudas básicas. Son deudas que las hemos adquirido porque fuimos llevados por la codicia, por los frutos de la codicia como Adán y Eva en el Edén. El fruto era codiciable en gran manera a la vista, como el centro comercial. Si usted es de las personas codiciosas y ambiciosas, sería mejor que no fuera al centro comercial, porque termina endeudándose, o termina comprando cosas que no necesita, o termina despreciando todo lo que tiene en su casa, y pensando que lo que está ya exhibido en la estantería, que las luces y la publicidad que le atraen, es lo que usted necesita. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio? El negocio más rentable para la Gran Babilonia. Todo lo que despierte, lo que mueva, lo que estremezca la ambición de los clientes. Y los empresarios son hábiles. Todo buen negociante es hábil y sabe qué es lo que la gente más pide. ¿Qué es lo que hace que el cliente se atraiga y se rinda y desocupe los estantes? Y el buen empresario dice, lo que funciona es aquello que el hombre le atrae por su ambición. Entonces pongamos ese negocio, ¿qué tal? Si el negocio despierta ambición, los productos y los clientes llegan, pues ese es el negocio. Invirtamos allí, ese es un buen renglón de la economía. Entonces, el mundo está lleno de productos que exaltan la belleza, ¿cierto? Que exaltan la ambición, que exaltan la honra, el poder,
las virtudes del hombre, pero las virtudes estéticas o físicas, y eso anestesia a una sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad que le rinde culto a la ambición. Hoy en día ya casi nadie va a la tienda de la esquina a comprar. ¿Por qué? Porque es mejor ir al centro comercial, ¿sí? Por eso los pequeños negociantes o los negocios de los barrios pues no tienen muchas oportunidades, porque todos nosotros corremos desenfrenadamente a los grandes centros. ¿Qué nos encanta de los centros comerciales? Los parqueaderos, las escaleras eléctricas, los espejos, ¿sí? Todo es atractivo, todo es agradable en el centro comercial. ¿Sí? Usted encuentra todo lo que quiera, pero ¿sabe qué es lo que más encuentra usted en el centro comercial? Que su ambición sale a la superficie, que su codicia sale a relucir, y eso es lo que más nos agrada. Por eso no nos gusta ir a la esquina a comprar, sino que nos sentimos más cómodos en el gran centro de negocios, en el gran centro de oportunidades, y justo eso es lo que nos ofrece, nos propone el sistema babilónico. Los mercaderes de la tierra llegan a llorar y a lamentar, y uno dice, ¿por qué se lamentan? Porque Babilonia para ellos era el ícono de la economía. Babilonia representaba lo más precioso, lo más bello y lo más atractivo para el mundo en ese momento histórico. Recuerden que Babilonia fue considerada y aún es considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense en su momento histórico. Era la ciudad más opulente, era la ciudad de los negocios, era la ciudad de los empresarios, era la ciudad que deslumbraba con grandes dividendos de economía y de ingresos. ¿Y qué decía todo el mundo? ¿Dónde querían ir? A Babilonia, allá es donde se hace el negocio, ¿sí? Allá es donde se reúnen todos los grandes de la economía, allá es donde están los mejores ingresos, allá es donde se mueven las mejores fragancias, los mejores productos. Y es interesante porque la mayoría de los productos que menciona aquí, en este renglón primero, no se producían en Babilonia. Pero ¿saben qué hizo Babilonia estratégicamente? Importó todos esos productos. Los importó y los ofrecía como si fueran propios y decía, es aquí donde se consiguen. Pero ellos no los producían, no los tenían. Recuerden que Mesopotamia no produce muchas perlas, ni joyas, ni riqueza, ni siquiera los textiles. ¿De dónde venían esos textiles? De Europa o de la India o de la China en ese momento, o el arábigo. Pero ¿por qué Babilonia los exhibía en sus centros comerciales? Porque hábilmente Babilonia dijo, aunque no tenemos todos esos productos, pero si los traemos y los importamos, los vamos a dar y les ofrecemos todo el paquete completo. Tenemos centros de poder político y económico y jurídico, pero también tenemos grandes productos para ofrecer. Y ustedes saben que a eso se le juegan los grandes empresarios y comerciantes, ¿sí? Ofrezcamos todo en un mismo lugar, de tal manera que el que viene al banco termina comprando, el que viene a almorzar termina endeudándose, ¿sí? El que viene a una diligencia médica termina con paquetes en la mano, llevando para su casa. Ese es el negocio. Todo en uno, ¿sí? Un gran centro comercial. Y Babilonia le apostó a eso y lo logró. Babilonia fue considerada en el mundo antiguo el mayor centro de la economía mesopotámica. Productos que no producían, pero que importaban y comercializaban. Los mejores empresarios y mercaderes estaban en Babilonia, pero mercadeando o comercializando productos que no producían en Babilonia, que los traían de otro lado y los compraban a bajo precio y les daban un estatus económico en Babilonia simplemente porque se vendían en los centros comerciales en Babilonia. Recuerden que el primer rascacielos que existió en el mundo existió en Babilonia. ¿Sí? El primer centro de negocios del mundo, ¿dónde existió? En Babilonia. Los primeros empresarios y mercaderes asociados y sindicalizados, ¿dónde estuvieron? En Babilonia. ¿Quién no quiere ir a Babilonia? Babilonia ofrece los negocios que despiertan la ambición del hombre y que están relacionados con productos que no necesitamos, que no son básicos, pero que nos dan estatus ¿de qué?
de que somos más bellos, de que somos más poderosos, de que tenemos más dinero, de que tenemos una apariencia mejor y que nosotros sí tenemos buen gusto. ¿Se acuerdan cómo se presentó esta mujer fornicaria en el capítulo 17? Devuelvan la página. ¿Cómo se presentó? Vestida de las mejores telas del momento. Y las telas más importantes de ese momento era el lino fino. Recuerden que el lino es un producto que hoy en día conocemos y nos lo venden como para la salud, ¿cierto? De la linaza. Pero del lino antiguo, lo primero que se hizo fueron textiles. Las telas más finas en la antigüedad era el lino, hecho de la linaza, ¿sí? Y el lino lo usaban los reyes, los sacerdotes y los nobles, es decir, los más ricos. ¿Cómo estaba vestida esta mujer fornicaria? De lino fino. Y el lino, para darle color o para darle más vistosidad, lo tinturaban con púrpura. Y la púrpura era un molusco, o es un molusco, ¿cierto? Un tinte que sacaban de un molusco. De un molusco, de ese animal, solo sacaban una gota de tinta. Imagínense lo costoso que sería tener púrpura, porque mataban el animalito y le sacaban una gota de tinta. Entonces, ¿cuántas goticas necesitaban para tinturar un vestido? ¿Cuántos animalitos tenían que sacrificar para sacar de a gotica de tinte para un vestido? ¿Para quién? ¿Para un pobre? Para los más ricos, para los que más ostentaban. Aquí dice que el negocio es púrpura y lino. Hermanos queridos, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que Babilonia, es decir, el mundo, es decir, los que no tienen la gracia del Evangelio, son expertos en despertar en el hombre la ambición. ¿Y cómo la despiertan? A través de lo que ellos venden. Pero si ellos ponen el negocio y hay compradores, ¿qué significa? Que el hombre que compra, o los que hacen desfile comprando en esas boutiques, están llenos de ambición. Unos llenos de ambición vendiendo y otros llenos de ambición comprando. Ahora, no estamos diciendo que no pudiéramos tener un buen vestido o que no pudiéramos tener una buena joya. Lo que estamos diciendo es que no es el negocio. El negocio nuestro no es comprar ni vender. Recuerden que el sistema de la bestia o la marca de la bestia dice que a los creyentes no se les ponía o no le podían poner la marca de tal manera que no podían comprar ni vender. Es decir, el negocio de nosotros no es comprar ni vender. Ese es el negocio del mundo. El negocio del mundo es vender y comprar porque ellos están movidos por la ambición, por la lujuria y por el materialismo desenfrenado. Entonces, la primera línea de mercado es el costo, el dinero, la perla, lo que despierta ambición, lo que llame la atención, y eso es supremamente interesante. Muchos de los espacios de farándula en las noticias nuestras están dedicados al glamour y a este renglón de la economía, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Un famoso se fue al salón de belleza, ¿y cuánto le costó la tintura de ese famoso? 7 millones de pesos una tintura. Dice, uy, wow. ¿Sí? O tiene su Ferrari o su Lamborghini, wow. Pero eso es lo que el mundo ofrece, porque el mundo es materialista, es lleno de ambición, de codicia, y nuestro corazón también está inclinado. ¿Quién es el único que nos puede guardar? Nuestro Dios. Nuestro Dios es el único que nos puede guardar de ese renglón de la economía babilónica, que es el renglón de la ambición, de la codicia, del materialismo. Que lo que nosotros necesitemos y compremos sea lo básico, y que estemos conformes y contentos con lo que Dios nos da, y que no estemos movidos por codicia para llenarnos de cosas que no son necesarias. Plata, piedras preciosas, perlas, lino fino. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden vivir sin perlas preciosas? ¿Eso está dentro del sustento y del abrigo? ¿Sí? Lino fino y púrpura está dentro del sustento y del abrigo. Puede ser una seda, ¿cierto? O puede ser otra tela.
pero no es básico, no es esencial los objetos de marfil, los objetos de piedras preciosas, el cobre, el hierro, el mármol, no es esencial para la vida. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos y agradecidos. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen sustento y abrigo? Amén. Si les pregunto si tienen mármol y esmeraldas y diamantes, posiblemente me van a decir que no. Muy pocos tienen eso. Y los que tienen es mejor que no digan que tienen. Pero no es necesario para vivir. No necesitamos para vivir fragancias importadas. No necesitamos para vivir perlas finas y costosas. No necesitamos para vivir lujos, porque muchas de esas cosas lo que hacen es exaltar más nuestro orgullo y nuestra ambición que traernos humildad y sencillez. La gran fornicaria dice que estaba vestida de todo tipo de perlas más costosas y finas e importadas, solo para dar la apariencia de que ella era muy poderosa y de buen gusto. Pero la Biblia la va a denunciar aquí no como una mujer inteligente y buena inversionista, sino como una mujer ambiciosa y codiciosa. ¿Por qué los mercaderes lloran en esta oportunidad? Porque se les cayó el negocio. Se les cayó la bolsa de la economía, del negocio, de la ambición. Porque si la ciudad es destruida y viene el juicio de Dios, ¿para qué sirve la ambición? ¿Para qué sirve la belleza y el lujo si todo ha sido destruido? El segundo renglón de la economía de este sistema babilónico, versículo 13, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo. A simple vista pareciera que todos estos productos o objetos tienen que ver con la canasta básica. Es decir, con lo que nosotros compramos y necesitamos a diario en la alacena y en nuestras cocinas para el consumo. Pero claramente lo que nos está diciendo aquí es otro renglón de la economía, que no es esencial o básico, sino que tiene que ver con productos que traen placer. ¿Sí? Primero, ambición, y segundo, productos que nos traen placer. ¿Qué es lo que más placer le da al hombre? La comida. ¿Qué más le da placer al hombre? Los viajes. ¿Qué más le da placer? Las fiestas. Hoy estamos invitados a una gran fiesta. ¿Sí? Todo lo que nos dé placer es un negocio rentable. ¿Usted quiere poner un negocio? Si no lo quiere para que despierte la ambición, entonces póngalo para que despierte placer. Venda placer, ofrezca viajes, ¿sí? Ofrezca comida, ofrezca cosas exóticas para el paladar, ofrezca fiestas, placeres y la gente llega. Así no vaya para lo demás, así no vaya para el médico, para la educación de los hijos, pero si yo tengo placer y recibo bienestar y placer y comodidad, eso es el negocio, ese me gusta. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que la gran Babilonia se hizo experta en otro renglón de la economía, y fue el renglón de ofrecer placer. La gente corre desenfrenadamente buscando placer. O si no, simplemente miremos las agencias de viajes. Las agencias de viajes están saturadas de clientes, de turistas, comprando ¿qué? Paquetes turísticos. ¿Para qué? Para viajar y estar en placer, tener días de placer, de descanso. ¿Y a dónde van a viajes de placer? A las ciudades famosas que nos dan más placer. Las islas, ¿cierto? Las ciudades costeras, tierra caliente. ¿Pero qué más? Fiestas, bares, comidas, todo eso nos da placer. Es interesante eso. Nosotros no fuimos diseñados para el placer, fuimos diseñados para la gloria de Dios. Pero el hombre sin Cristo corre desenfrenadamente, corre locamente al placer. Todo lo que le dé placer y bienestar lo compra, lo consume, se endeuda, gasta en todo ello, porque eso es lo que él anhela en lo más profundo de su ser. ¿Ustedes saben quiénes son los que patrocinan los deportes más famosos de nuestras naciones? El alcohol, los licores. ¿Por qué? Porque eso da placer. Hoy en día ponen boletas muy costosas en los estadios y los estadios se llenan. O los escenarios de música, donde hay conciertos.
Las boletas son muy costosas, vienen cantantes, invitados de otros países, pero la gente va y paga boletas costosísimas para ir a un estadio, para ir a un espectáculo de música, para ir a un circo, para ir a recibir un beneficio de placer. Y uno dice, ¿por qué la gente paga esos costos? Boletas tan costosas para ir a un estadio o a un concierto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos están consumiendo? Lo que están consumiendo, lo que están comprando o pagando es una dosis de placer, una dosis de bienestar, una dosis de alegría. Quiero por lo menos darme el placer de ir una vez al año a un estadio, o de ir a un concierto, de ir al teatro, de ir aquí o allá, o de un viaje de negocios o de placer. ¿Por qué? Porque lo que claramente nos dice este sistema babilónico es, el placer es un gran renglón de la economía. Todos los seres humanos buscan placer. Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan lo que le dijo el engañador a Eva? Tendréis y seréis como. Recibiréis todo lo que necesitan para vivir bien y vivir cómodos y gozosos. ¿Por qué los jóvenes se inducen en las drogas? ¿Por qué se inducen en el alcohol, en la prostitución? ¿Por qué muchas personas se inducen en tantas cosas que son atractivas? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Yo anhelo, yo busco, yo corro desenfrenadamente, necesitando o queriendo disfrutar un poco de placer, un poco de bienestar, un poco de distracción. Hermanos queridos, ese es un buen renglón de la economía. Pongan un negocio de esos y ustedes no saben cómo les va a ir de bien. Les va a ir muy bien porque la gente corre a los gimnasios, corre a los centros de estética, corre a los centros de diversión, corre a los centros de juego, porque la gente quiere tener placer. Y el mundo hábilmente le ofrece al hombre lo que el hombre necesita. Por eso los espectáculos deportivos siempre estarán llenos. Porque los espectáculos deportivos son una de la fórmula o de la dosis de placer para una sociedad. Por eso los estadios, los coliseos, los centros de placer estarán saturados, abarrotados de gente, porque es lo que la gente quiere recibir. La pregunta es, ¿esa es una necesidad básica del hombre? ¿Dios nos diseñó para que necesitemos o anhelemos placer? El placer es una necesidad básica del hombre sin Cristo, pero del hombre con Cristo, ¿el placer es una necesidad? No, ¿por qué? Porque ya nosotros tenemos el gozo del Espíritu, tenemos la gratitud y la paz incomparable que sobrepasa todo entendimiento. Los creyentes no corremos detrás del placer, no porque no nos anhele algunos espectáculos, sino porque sabemos que eso no nos va a dar nada de lo que nosotros necesitamos. Y que todo lo que podamos tener de alegría es efímera. Y que las fiestas y los recuerdos y los viajes, si bien es cierto son necesarios y agradables, no nos traen nada profundo y duradero, sino simplemente pequeñas dosis. La Biblia dice que el Evangelio nos llena a nosotros de gozo y del verdadero gozo y la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Es posible que nunca en la vida vayamos a un estadio o a un coliseo, a un espectáculo. ¿Pero eso es necesario para nosotros? ¿Es esencial? Por supuesto que no. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sumo gozo, tenemos el sumo placer y la gratitud que inunda nuestro corazón y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, ese no es el negocio para nosotros. El negocio para nosotros no es el placer, porque nosotros ya probamos de ese placer. Y tenemos cicatrices y grandes heridas y decepciones. Muchos de nosotros ya probamos de ese placer del mundo, de todo lo que el mundo nos ofreció y todo eso es falso. Nos decía que era placer, íbamos y teníamos alegría unos 5 o 10 minutos, una hora, un fin de semana, pero ¿qué venía luego después? Sufrimiento, dolor, heridas, decepciones, frustración, depresiones, porque ese no es el negocio para nosotros. Ese es el negocio del mundo. Pero para nosotros el placer no es el negocio, igual como no lo es la ambición. Pero ¿qué es lo que el mundo, cómo es que el mundo atrae a sus seguidores, por ejemplo, un día como hoy?
Todo el tiempo en nuestro país nos ofrecen fiestas. Es el día de tal cosa, el día de tal otro, el día de tal otro. Cada día tiene un nombre y un propósito, pero en últimas, ¿qué es lo que nos están diciendo? Cada día necesitamos una dosis de placer, de celebración, un motivo. Ustedes y yo no necesitamos nada de eso, porque ustedes y yo ya estamos plenos en Jesucristo, el Cordero vencedor. Si nunca tuviéramos para hacer un viaje de placer, no es necesario. Si nunca tuviéramos para ir a un espectáculo agradable de música o de teatro o deportivo, no es necesario. Si nunca tuviéramos para ir a un lugar, a una fiesta deseable, no es necesario. Porque nosotros ya tenemos la fuente de todo gozo que se llama Jesucristo. ¿Amén? ¿O están añorando alguna buena fiesta? No añora el creyente pegarse la rodadita, porque él ya vivió rodando en el mundo y sufriendo. El Señor ya lo sacó de ese lodo cenagoso y ya no tiene nada que añorar. Y aun si no hubiera experimentado eso, por el conocimiento de la palabra, sabemos que todo fruto exquisito que el mundo nos ofrece no tiene nada que ver con la gloria del Evangelio. El versículo 14 del pasaje en estudio en esta mañana dice: de toda cosa exquisita, exquisita para el placer, ¿sí? Para sentir, para disfrutar. Recuerden que nosotros vivimos en una sociedad supremamente sensitiva. Todo lo que le despierte a unos sentimientos o placeres es bienvenido. De hecho, muchas personas prefieren ir a lugares donde les hablan de Dios, pero les mueven sus sentimientos. Es decir, donde se sienten cómodos y a gusto, donde hay placer. No solamente en centros de estética o deportivos o en lugares de viaje hay placer. También hoy en día en los sistemas religiosos se ofrece o se vende placer. ¿Cuáles son los lugares, los auditorios más llenos hoy domingo? Donde hay placer, donde se siente adrenalina, ¿sí? Donde hay un show, donde se ofrece un producto. Pero donde no se ofrece ningún producto, sino que se predica el Evangelio, las personas dicen: no, eso es muy aburrido. Eso parecen como fríos, como congelados. Parece que no tienen al Espíritu. Les falta brío, vigor, fervor. Ustedes y yo sabemos que no nos falta, que tenemos de sobra, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el gozo del Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada al placer. Y ustedes y yo tenemos que ir en contravía de esa sociedad. No es el negocio de la iglesia. El negocio de la iglesia es predicar el Evangelio y denunciar una sociedad sensitiva, una sociedad aparente y una sociedad que se acostumbró a vivir sabroso, sin principios, sin verdad, sin justicia, sin el Evangelio. Una ciudad que solo quiere tener opulencia, ostentar, sin ningún tipo de responsabilidad. Nosotros entendemos el Evangelio y el Evangelio nos habla de justicia, nos habla de principio, nos habla de verdad y nos habla de responsabilidad. Y ese sí es el negocio del cristiano. El tercer renglón de la economía babilónica está en el mismo versículo 13, al final, dice: bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Primer renglón del negocio de la economía babilónica, la ambición. Ponga un negocio donde exacerbe la ambición de los clientes y usted se va para arriba. El segundo renglón de la economía babilónica, el placer. Ponga un negocio donde usted ofrezca servicios de placer, de comodidad, comidas, bebida, viajes, lujos, belleza, estética, y eso se llena rápido de dinero. Pero el tercer renglón de la economía es el poder. Todo producto que muestre o que indique que usted es un poderoso de la sociedad, que usted es uno de los grandes de la sociedad, ¿sí? Que usted es uno de los mandacallar de la sociedad, ¿cierto? ¿Y cómo se ha representado aquí? Bestias, ¿sí? Carros, caballos, camellos y esclavos. Bueno, aquí no está mujeres, ¿cierto? Pero está en el capítulo anterior representados a través de la gran fornicaria. Entonces, ¿cómo yo demuestro que soy poderoso? Depende del estrato donde vivo.
Depende del carro que tengo, ¿cierto? Depende cómo está mi billetera. Si mi billetera está gordita, yo soy poderoso, ¿cierto? Si yo vivo en un buen estrato, soy poderoso de la sociedad. Si yo soy de los que viajo en primera clase, soy poderoso. ¿Sí me hago entender cómo está nuestra sociedad? Por eso existe la estratificación. Nosotros somos un país altamente estratificado. Y es tan estratificado que hay algunos que están fuera de estrato, es decir, por debajo del estrato. Terrible, ¿cierto? En el Evangelio no hay estratificación, no hay ni pobre, ni rico, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Todos somos pecadores, salvos por gracia. Pero aquí lo que nos está diciendo es Babilonia establece jerarquías. Babilonia establece una pirámide de poder. Los que están arriba son pocos y los que están arriba son poderosos. ¿Cómo se representa el poder de los que están arriba? Con carros, con dinero, con bestias, con esclavos, con haciendas, con fincas, con propiedades. Y nosotros a veces envidiamos eso. Muchos de nosotros a veces envidiamos y quisiéramos tener carros más finos y dinero, y más dinero y también más lujo y más ostentación para dar la impresión de que estamos mejor. De hecho, hay personas que a iglesias humildes como la nuestra no quieren asistir. Yo he tenido personas, o hemos tenido personas en la iglesia que dicen, mire, me encanta la iglesia, la prédica es buena, me encanta la iglesia, pero lo siento, este no es el lugar. ¿Pero por qué? No, porque es que me da temor dejar el carro afuera. ¿Sí? Mi carro no es digno de quedarse afuera en un barrio como este. ¿Sí? Pero me gusta la prédica, pero lo siento, entiéndame. ¿Sí? No puedo quedarme acá. ¿Qué es lo que están diciendo? Yo soy de otro nivel, ¿sí? Mi condición económica, mi posición social, mi apellido, el dinero que me gano, la empresa en la cual laboro, no me da para estar en una iglesia humilde como esta, una iglesia sencilla como esta, una iglesia con tantas necesidades como la nuestra. Me gusta la prédica, me gusta la doctrina, pero recuerdan de quién estamos hablando, ¿cierto? Posiblemente escuchen la prédica grabada. Pero ¿saben qué es lo que estamos diciendo? Eso es el mercado babilónico. El mercado babilónico hay estratos, ¿sí? Y aquí caben los del estrato pequeño, pero los del estrato alto no tienen cabida acá. ¿Dónde deben estar? Donde están los poderosos. Donde los que concursan por carros en el parqueadero. Los que concursan por quién da la mejor ofrenda, porque tienen billeteras gordas. Los que concursan por en qué mejor empresa están, ¿sí? Y qué lujos tienen, y dónde viajan, a sus vacaciones, o dónde tienen sus hijos. Queridos hermanos, este es el sistema babilónico. Aquí nos muestra un estrato representado por cosas, incluidos los animales, y en el mismo nivel, incluidos los esclavos tratados como animales. Babilonia es el sistema antiguo, incluido con los sumerios y los acadios, que primero esclavizó a hombres. Era tan académico el sistema babilónico, tan poderoso en política, tan poderoso en economía, pero tan degradado en sistemas morales que comenzó a esclavizar a hombres y mujeres. El primer registro de esclavos en la antigüedad se dio en Babilonia. Y uno dice, ¿cómo entender tanta academia en Babilonia, tanto conocimiento, tanta sabiduría con tanta inmoralidad? Es inverosímil eso, es incomprensible a nuestra mente. Si hay sabiduría de academia, ¿qué debe haber? Mejor moral. ¿Estamos de acuerdo? Si hay conocimiento y hay sabiduría, debe haber mejor trato al hombre y a la sociedad y a los principios. Pero es todo lo contrario. Entre más inteligencia hay, más degradación hay moral y social. Y Babilonia es el típico ejemplo. Al mismo nivel de las bestias y los caballos y los carros, ¿a quién tratan? A los esclavos. Es decir, ¿cómo veía Babilonia a sus esclavos? Como una cosa que me sirve, como una herramienta de trabajo.
como una cosa que me da utilidad, ¿sí? Como una cosa que camina y que habla, pero que trabaja como una bestia. Los esclavizó y de ahí en adelante todos los imperios se esclavizaron. Y hoy en día nos dicen que se abolió la esclavitud y eso no es cierto. Hoy en día nos dicen que ya se abolió y que hay decretos de derechos humanos y que la Revolución Francesa y que no hay esclavitud humana. Eso no es cierto. Hay esclavitud. En los trabajos, en las empresas, en la sociedad, se esclaviza sexualmente, se esclaviza políticamente, se esclaviza militarmente, se esclaviza también empresarial y económicamente. Hay esclavitud. Y lo peor de todo, en muchas iglesias hay esclavitud. Hay sistemas religiosos esclavizantes, manipulantes y degradantes donde usan a las personas y los esclavizan. Donde las personas tienen miedo a hablar, tienen miedo a decir sus cosas porque están paralizados del temor, porque tienen unos señores feudales que los esclavizan y se llaman sacerdotes, se llaman pastores, que aquí Apocalipsis no los llama así. Apocalipsis los llama mercenarios o traquetos en el peor de los casos. Queridos hermanos, el sistema de esclavitud es el negocio babilónico. Babilonia esclaviza. Y no solo esclaviza con hombres poderosos, sino también tomando personas y familias y grupos sociales enteros para beneficiarse de ellos con su trabajo y con su engaño. Esos son los grandes frutos codiciados de la sociedad. Las cosas más espléndidas para un rico en la antigüedad era tener mujeres en su harén, tener caballos y tener carros cerrados. Los más ricos tenían camellos, que sería hoy como un Lamborghini, ¿cierto? O un Ferrari. ¿Sí? Y muchos caballos. ¿Cómo se medía el poder de los babilónicos? Con cosas, con haciendas, con fincas, y entre más esclavos tuvieran, más respetado era. Entre más mujeres a su servicio tuvieran, más respetado era el Señor, era más poderoso. ¿Cómo les parece? Yo les pregunto, ¿ha cambiado el negocio? No ha cambiado el negocio. Hoy en día, ¿cómo se muestran los más poderosos de la sociedad? ¿Qué es lo que tienen? Lo mismo. Empresas, haciendas, riquezas, esclavos, que se llaman obreros, se llaman trabajadores, ¿sí? ¿Y qué más tienen? Mucho dinero. Ahora, no estamos hablando que es malo que hayan ricos, porque la Biblia dice que Dios también enriquece y empobrece. Lo que estamos diciendo es que es malo que estos acumulen o amasen riqueza a costa de principios y a costa de esclavizar a otros o de engañar y tener riquezas injustas. ¿Por qué aquí este negocio es deshonesto? Porque tienen esclavos, porque han puesto al hombre que es creado a la imagen y semejanza al mismo nivel de caballos y vacas y camellos. Dice la historia que en el Imperio Romano, en la época de Juan, había por lo menos 60 millones de esclavos retenidos drásticamente por el emperador para servir al emperador y a la causa del imperio. Y nosotros vivimos en una sociedad muy esclavizada. A nosotros nos dicen que somos libres, pero no somos libres. A nosotros nos dicen que somos libres políticamente, no lo somos. Que somos libres económicamente, tampoco lo somos. Y que somos libres para hacer lo que querramos, moralmente, tampoco. Tenemos una sociedad engañosa que nos tiene esclavizados. ¿Quién es el único que nos puede hacer libres? El Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El versículo habla de cosas espléndidas. Versículo 14 en la última línea. ¿Cuáles eran las cosas más espléndidas que tenían los poderosos? ¿Qué era lo más espléndido que ellos tenían para mostrar y para cuantificar su riqueza? Los esclavos. Y eunucos para cuidar sus mujeres. Y carros cerrados. Recuerden que la Biblia muchas veces habla de hombres ricos y lo primero que nos dice es cuántos carros tenían y cuántos camellos y cuántos esclavos.
Hermanos queridos, ese es el negocio del mundo. El negocio del mundo es poder. Si ese poder me lo da la política, entonces me enrolo en la política porque yo quiero poder. Si ese poder me lo da negocios ilícitos, me enrolo en negocios ilícitos porque yo lo que quiero es poder. Si ese poder me lo da mujeres y placeres y lujos, yo me enrolo ahí porque eso es lo que quiero, eso es lo que el mundo ofrece. ¿Recuerdan qué le ofreció Satanás a Jesús? Mateo capítulo 4. Poder. Todo esto te daré, solamente ríndete. La pregunta es, si hay tanto producto y estas 3 líneas de mercado en Babilonia, ¿qué significa que existe en Babilonia también? Consumidores para todas estas líneas de mercado. Porque si esos empresarios pusieron el negocio de la ambición y no llegó ningún cliente, pues el negocio fracasó. Pero si el negocio continúa es porque hubo buenos clientes, ambiciosos clientes. Si el negocio del placer se estableció y funcionó, es porque hay clientes buscando placer. Y si el negocio del poder se puso, se inauguró y funciona, es porque hay clientes ávidos de poder, ambiciosos de poder político, económico, militar y en todas las áreas buscando. Hermanos queridos, lamentablemente, aún muchos de los sistemas religiosos contemporáneos son sistemas de poder y son sistemas que lo único que quieren es beneficio económico. Hay auditorios hoy en día, posiblemente en este mismo momento, llenos que pasan la bolsa 7 veces durante una reunión. Y uno dice, ¿por qué pasan la bolsa 7 veces? ¿Qué esperan? Poder. ¿Qué poder? Económico, ¿cierto? Se venden por cuántos canales tienen, por cuántos programas públicos tienen, por cuáles son las sedes más grandes o más lujosas, y no por la sencillez del Evangelio y por la lealtad al Evangelio. Recuerden que al final del día los únicos que prevalecen son los testigos fieles y verdaderos. Al final del día, cuando tengamos que rendir cuentas, Dios no nos va a preguntar cuántos bienes tenemos, cuántos negocios hicimos, en cuántos prosperamos, en cuántos fracasamos. Al final del día, en la toma de cuentas, en la rendición de cuentas, no se nos va a preguntar cuántos placeres disfrutamos, ¿sí? Cuántas celebraciones fuimos, cuántas fiestas recordamos. Y al final del día, en la toma de cuentas, no se nos va a preguntar cuántas cosas espléndidas acumulamos y cuánto poder tenemos en la sociedad. Al final del día, lo único que se nos va a preguntar es si fuimos testigos fieles y verdaderos. Ese es el negocio del cristiano. El negocio del cristiano es ser fiel y verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es fiel y verdadero, ese es el negocio nuestro. Esa es la tabla de medida y en la rendición de cuentas pasaremos adelante, porque fuimos hallados dignos. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero Babilonia tiene otro negocio. Los negocios de Babilonia es ambición, placer y poder. Si usted pertenece a Babilonia, sigue en ese negocio. Ese negocio es rentable, tiene muchos clientes, pero muy pronto le va a suceder lo que le pasó a estos mercaderes, que dice al final del versículo 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Es decir, los que le rinden culto al dinero, el dinero les va a fallar, tarde que temprano. Los que le rinden culto a la belleza, tarde que temprano la belleza les va a fallar. Los que le rinden culto al poder, el poder falla. Los que le rinden culto al placer, a la ambición, todo falla, todo se acaba. ¿Qué permanece? La verdad, Jesucristo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿en qué negocio andas? O sea, ¿cuál es tu negocio? ¿En qué estás malgastando tu vida si estás en Babilonia? Si estás en el reino, la estás invirtiendo.
Posiblemente las inversiones en el reino no se vea exponencialmente el resultado en términos de economía o de bienestar. Pero saben, la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Inviertan en el reino, querida iglesia. Si ustedes invierten en el reino, ¿saben para dónde están acumulando? Tesoros para la vida eterna. Y dice la Biblia que allí en el reino no hay ladrones, no hay recesión, no hay fracasos económicos, no hay cambios climáticos que valgan, porque el que invierte en el reino, invierte en la mejor parte, la cual no le será quitada. Pero los que invierten en Babilonia, saben, en cualquier momento hay recesiones, cambio de moneda, cambios de sistemas políticos, afectaciones políticas, huracanes, y todo eso echa a perder nuestra riqueza. Y lo que hemos acumulado, ¿de quién será? Pregúntate, ¿cuál es tu negocio? Ahora es probable que tú hoy digas, no, mi negocio es el reino. Amén. Pero si tú dices eso, eso tiene que ir acompañado de acciones. Eso tiene que ir respaldado por hechos de vida. Puede que el negocio de ustedes sea el reino, pero las inversiones de ustedes están en Babilonia. Puede que el principio de usted sea el reino, pero su mente y su corazón y su alma está en el mundo, porque allá están sus negocios. Si sus negocios están allá, cambia de negocio, querido hermano. Que su negocio sea ser fiel y verdadero, y ser leal en lo poco, porque el que es leal en lo poco, en lo mucho, es puesto para la gloria del Señor. Amén. Los mercaderes y los consumidores y todos los clientes de Babilonia, ¿cómo quedaron al final del día? Al principio desfilaban imponentes, ¿cierto? Con mucha opulencia y ostentando todos los lujos que tenían. Pero ¿cómo quedaron al final del día? Reducidos a cenizas, en un lamento incontrolable e inconsolable, porque ellos se fueron en contra de Dios. Babilonia y sus mercancías, ¿saben qué representan? El orgullo. Las mercancías de Babilonia representan la indiferencia. Babilonia y sus mercancías representan la ansiedad, representan el egoísmo, representan el materialismo. Todos los productos que menciona aquí la Biblia representan la prepotencia de una sociedad que quiere vivir sin Dios. La prepotencia de una sociedad que cree que lo único que necesita es pan y circo y que no necesita la verdad. Piensa que lo único que necesita es lujo y placer, pero que no necesita rendir cuentas. Que lo único que le hace bien es tener dinero. Y uno escucha con frecuencia, y posiblemente algunos de nosotros lo hemos dicho, si yo tuviera dinero, solucionaría mis problemas. Cada vez que pensamos así, estamos diciendo, mi negocio está en Babilonia. Porque no necesitamos dinero. Teniendo sustento y abrigo, estamos bien. Si nos llega dinero, gloria a Dios, administrémoslos bien. Si nos falta, gloria a Dios, aprendamos a vivir en la escasez y veamos la bondad incomparable de nuestro Dios. Porque el negocio del creyente es vivir para la gloria de Dios. Oremos. Amado Señor, las cosas espléndidas y exquisitas y codiciables de este mundo, lo que muestran es la maldad y la perversión de Babilonia, que ha afectado nuestra conciencia y que ha doblegado nuestro pensamiento al punto de pensar que ese es el negocio. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón cuando codiciamos lo que el mundo ofrece. Te pedimos perdón cuando estamos esclavos del dinero y de los negocios del mundo. Y te pedimos perdón cuando nuestros deleites son los del mundo y nos igualamos al mundo como si fuéramos del mundo y no somos del mundo. Perdónanos, Señor, cuando nuestro negocio, nuestros deleites y nuestros dineros están en el mundo y no en el reino. Si sacáramos nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma de los negocios del mundo y la pusiéramos en los negocios del reino, viviríamos con más gozo y gratitud, con más deleite y seríamos más prósperos también. Porque la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Nosotros decimos que te amamos y que amamos el reino, pero eso no es cierto, porque todos nuestros caminos y nuestros negocios y nuestros anhelos están en el mundo. Te rogamos, Señor, que por favor nos enseñes a caminar en tus sendas, que nos atraigas por el sendero de la vida y que permitas que amemos tu nombre y tu reino
y que invirtamos no solo dinero, sino tiempo, capacidades, talentos, nuestra familia, nuestra casa, invertida para ti. Que invirtamos todo para ti, que demos el 100 por 1 para ti, que invirtamos más allá, que demos todo como esta pobre viuda, que nos rindamos y vayamos una milla más invirtiendo en tu reino, con más diligencia, con más entrega, con más dedicación, con más sabiduría, sabiendo que todo lo que invirtamos en el reino no es causa perdida y que estamos atesorando para la vida eterna y que ese es el negocio del creyente. Pero cuando nos desgastamos en el mundo, cuando nos extenuamos en el mundo, estamos en causas perdidas, estamos en causas perecederas que no traen ningún mérito eterno. Te pedimos que nos perdones y enséñanos a entender tu palabra y entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro encargo y cuál es el reto que tú nos has puesto sobre el cual nos medirás en el día del juicio. Ten piedad del mundo y ten piedad de muchos que viven como nosotros vivimos y atrae a los que tú has elegido a tu reino para tu gloria y también para nuestro gozo y gratitud. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, querida iglesia.